de subir. Bueno, comenzamos, sí. ¿Está encendido? Sí. Pues buenos días a todos y para mí una alegría estar aquí hoy presentando esta memoria institucional de Cáritas. Hay motivo para la esperanza en un mundo de la economía del descarte, como dice el Papa Francisco, y del individualismo radical. Cáritas es un oasis, una esperanza y una suerte tener aquí Cáritas frente a esta realidad. Y desde Cáritas queremos agradecer en primer lugar a la prensa su presencia en esta rueda de prensa, reiteramos, prensa, para presentar a la sociedad la memoria institucional 2023 de Cáritas Diocesana de Canarias. Y en segundo lugar a la comunidad parroquial, al voluntariado y al párroco don Eugenio Rodríguez Martín por acogernos en las instalaciones de esta parroquia de Nuestra Señora Virgen de la Vega para este acto. Ya se ha convertido en una tradición encontrarnos por esta fecha en una de nuestras parroquias para compartir con la sociedad canaria el trabajo que hace Cáritas Diocesanas de Canarias. Hoy en esta parroquia del Arciprestazgo de San José, en el que Cáritas desarrolla varios proyectos con infancia, familia y mayores, y donde muchos voluntarios y voluntarias desarrollan una ingente labor social en nuestros barrios, Pedro Hidalgo, Zárate, La Vega, San José y Hoya de la Plata, marcados en muchos casos por la exclusión y la pobreza, y es aquí, en esta parroquia, en este arciprestazgo, donde toma verdadero sentido la acción de Cáritas. Cáritas Diocesana de Canarias ha cumplido con la misión encomendada por la Iglesia, es decir, acompañar a las personas que carecen de alternativa, a quienes se encuentran en una situación de exclusión social severa con difícil cobertura. Y una vez más constatamos que a pesar de la mejora de las prestaciones sociales y el optimismo económico que se respira, para las más de 29.000 personas atendidas en el año 2023, la realidad no ha cambiado. Todo lo contrario, la pobreza se ha intensificado, es más severa, más dura y compleja, deja una huella más profunda en las familias y surge en situaciones más agravadas. Por eso damos cuenta hoy del trabajo realizado por Cáritas el pasado año 2023, que lo va a exponer el director de Cáritas Diocesana, don Gonzalo Marrero, y más pormenorizada su secretaria general, Calli Suárez. Por eso yo ahora le voy a dar la palabra a Gonzalo para que él nos vaya instruyendo un poco más con los datos antes de dársela a Calli. Es verdad, le tengo que dar... Buenos días, muchas gracias por la presencia. La memoria que hoy presentamos se integra en un contexto social que tiene dos características que lo definen. Una normalización de la pobreza y de la exclusión social. Empezamos a ver cada vez como más normal la situación de pobreza y exclusión social, y un sector de población cada vez más amplio que no permite ni percibe las mejoras que se han producido en la economía canaria, sino que su situación se agrava y se intensifica. Estas memorias utiliza un término de la teoría sociológica para explicar el fenómeno. El ejemplo es muy sencillo. Cuando cualquiera de nosotros lanza una piedra a un estanque, verá que el impacto se produce donde cae la piedra, pero se va difuminando de forma progresiva hasta que llega un momento en que ya no hay impacto. Y veremos que las mejoras que se han producido en la sociedad canaria, que están ahí, son indiscutibles, ¿no? Hemos bajado los datos del paro al año 2008, que era de un 16%. Hay una mejora de la tasa AROPE en el último informe nacional, pero
no debemos olvidar el punto rojo que le coloca a Canarias, puesto que el 33% de nuestra población está en riesgo de pobreza y exclusión social. Es decir, hay una mejora en algunos indicadores, pero en este concretamente no. Hay un incremento en el número de turistas que recibimos Canarias, más de 1 millón mensual, 16,5 millones de turistas en el año 2023 y un incremento del ingreso por turistas que está en torno a los 20.000 millones de euros, lo cual da un salto cualitativo respecto al año 2022. La economía que más ha crecido en Europa es la economía española. Ahora mismo, desde el punto de vista económico, España pasa a ser la locomotora de la Unión Europea, con un incremento de 2,5%, y dentro de España la locomotora es Canarias, con un incremento de 3,8%. Pero estos datos positivos, que no podemos obviar, tienen una segunda cara como todas las monedas. La primera, que nos impacta a todos, no solo a la población vulnerable, es el incremento del coste de la vida, que donde más ha crecido en España es en Canarias, un 3,8%. Y dentro de eso, un punto rojo muy importante. 9,8 puntos ha crecido el precio de los alimentos. Y no se ha querido aprobar una lista por parte del gobierno de España de 10 alimentos básicos que tendrían que estar controlados para que no suba de esta manera, pero hasta ahora lo están estudiando, pero llevan ya en el tema desde el año 2019. Y que Canarias sigue teniendo actualmente el salario neto más bajo de España, de media, 1.800 euros, el más bajo de España, que está muy por encima del salario mínimo interprofesional, pero seguimos teniendo el más bajo de España. Ante esta situación, la primera conclusión es que las mejoras económicas no llegan a los colectivos más pobres y vulnerables, por el efecto que les explicaba antes. El incremento del coste de la cesta de la compra ha empeorado desde el año 2019 la situación de las familias pobres y las más vulnerables. Y el incremento del coste de la vivienda y de los gastos vinculados a la vivienda en Canarias se sigue disparando y creciendo sin cesar. Los datos globales nos dicen que hemos superado la pandemia y que hemos superado la crisis económica. Pero Cáritas en el año 2023 ha atendido el 17,5% más de población que en el año 2019, que fue el año previo a la pandemia. Con lo cual, ese dato de que está bajando la población en Canarias en situación de pobreza y exclusión social no se sostiene. Las mejoras en la recuperación de empleo no están impactando de forma directa en la población canaria, puesto que hay un dato en paralelo, que es que está creciendo el número de trabajadores pobres. Trabajadores que trabajan, pero con lo que ganan no llegan a fin de mes porque se han disparado los costes básicos de alimentación, vivienda, etc. Como una conclusión, porque después la secretaria general entrará en los datos concretos, la pobreza en Canarias en el año 2023, según la memoria de Cáritas, es más severa y la exclusión social se intensifica.
y surgen y se hacen más consistentes perfiles nuevos o perfiles anteriores, pero que ha agravado su situación, que son fundamentalmente los trabajadores pobres. Ya el tener trabajo no garantiza dejar la pobreza y la exclusión. Las familias monomarentales con menores a su cargo, es el colectivo más amplio de familias vulnerables, y las personas con diversidad funcional que tienen cada vez más dificultades para integrarse en la sociedad. No están mejorando las posibilidades de integración de las personas con diversidad funcional que se integran y que conviven en nuestra sociedad. Muchas gracias. Bueno, damos la palabra a la secretaria general de Cáritas, Calla Suárez, para que ella nos especifique un poquito más estas afirmaciones que ha hecho Gonzalo, el director, para que ella nos lo vaya especificando. Buenos días. Agradecer la presencia hoy aquí, en donde se presenta la memoria institucional de Cáritas del año 2023 y donde queremos mostrar pues la realidad con la que Cáritas ha tenido que afrontar a lo largo de este año y que consideramos que, como bien ha comentado el director, ante los 9.476 hogares atendidos por Cáritas, que ha tenido un impacto en 29.100 personas, pues la pobreza con la que nos hemos encontrado es más severa y ha dejado una huella más profunda en las familias, habiendo situaciones que surgen más agravadas y complejas. Esas situaciones, como un dato significativo, es que ha habido un aumento de las adicciones, la exclusión residencial, la falta de acceso a la vivienda, el deterioro de la salud mental y física de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. Esta realidad de agravamiento, dejando esta huella más profunda y más severa la situación, creemos que también es consecuencia por la cronificación que Canarias lleva viviendo de una pobreza estructural que se alarga en el tiempo y que perpetúa las realidades de las personas, haciendo que cada vez sea más compleja la situación para poder salir de la espiral de la pobreza. Es por tanto que creemos que cuando una persona en situación de exclusión social y pobreza entra en esta espiral, ya no tiene una realidad que le afecta a su situación en materia de exclusión, como puede ser el desempleo o la falta de vivienda, sino que empiezan a darse diferentes realidades en la misma persona o en el entorno familiar, como son, pues, la situación del deterioro de la salud física y mental, las adicciones, la falta de empleo, el coste de la vida o la falta de acceso a la vivienda. Cuando estas situaciones se dan en una misma familia o en una misma persona, la situación se complica aún más y se agrava, teniendo que tener una atención más compleja y más transversal a las diferentes dimensiones de la vida de la persona. Por tanto, entrar en una espiral es entrar como en un laberinto, donde empiezas a no encontrar salida o hay diferentes caminos que tienes que atender. Ello conlleva que una familia con menores a cargo, pues, no tiene una oportunidad de vida para esos menores y por tanto se normaliza la situación, haciendo que la pobreza en Canarias sea transmitida de padres a hijos de generación en generación. Ante esta situación, consideramos que tenemos que atender todas las dimensiones de la vida de la persona y por tanto tenemos que dar respuesta a todas ellas. Es debido a ello que Cáritas incrementó un 20% sus respuestas de intervención ante la complejidad de las nuevas situaciones que se estaban dando en la familia, teniendo que redoblar nuestros esfuerzos y, por tanto, habiendo un incremento del 20% en relación al 6% en comparación con el año 2022. Es un dato que nos da a entender la complejidad de las realidades sociales que están viviendo los hogares en Canarias. Esto significa
que la falta de empleo, la ausencia de ingresos, los problemas de salud, adicciones o la falta de acceso a la vivienda, cuando se da en el mismo conjunto de la familia, se da una situación de cronificación y de espiral de la pobreza en Canarias. Nos gustaría reflejar, y es por ello que les hemos hecho entrega de un folleto que se va a repartir en nuestras comunidades parroquiales de la diócesis de Canarias, de sensibilizar ante la realidad de los testimonios de personas que viven estas situaciones, como puede ser el caso de Isabel, que con 64 años y ante la imposibilidad de llevar al día el pago del alquiler, sufre un desahucio junto a su hijo, que a partir de ahí su vida se desmorona. Este pierde el empleo en plena pandemia, entra en una dinámica de consumo destructiva y viéndose en la calle desesperado, hace lo posible por entrar en prisión para tener una sostenibilidad y un techo donde vivir. Ella, habiendo desarrollado gran parte de su vida laboral en la economía sumergida, carece de derechos contributivos básicos y tras un trabajo de acompañamiento por parte de Cáritas con idas y venidas a la administración pública, ha conseguido recientemente acceder al ingreso mínimo vital, pues no tenía ni orientación, ni información, ni herramientas para poder acceder al mismo. Ha pasado por recursos alojativos, también por un piso municipal. Ahora alquila una habitación en una casa compartida, pero anhela conseguir un hogar para ella y para su hijo cuando salga de la privación de libertad. Todo ello, cuando hablamos de estas distintas realidades, hay que tener en cuenta que el empleo ya no es suficiente para la integración social. El acceso al empleo no garantiza la integración social de las personas. Solo el 46% de los hogares tiene uno de sus miembros con empleo, de los cuales el 5% es en trabajo en la economía sumergida. Entendemos que se está normalizando la situación de las personas trabajadoras pobres, que ha habido un aumento del 6% antes de la pandemia al 11% en el último año. Estas personas, aun teniendo un empleo, no consiguen tener los ingresos suficientes para cubrir todas sus necesidades básicas, como es la alimentación, la salud o la vivienda. Desde el área de empleo de Cáritas Diocesana de Canarias se atendieron a 911 personas, de las cuales 662 pasaron por los servicios de orientación e intermediación laboral y 249 participaron en las distintas formaciones ocupacionales del área de empleo. Esta labor ha sido gracias al contacto con 285 empresas que han permitido en la isla de Gran Canaria y Fuerteventura tener una inserción laboral del 56,5% de las personas que han finalizado su itinerario sociolaboral. A esto le añadimos el acceso a la vivienda, está asfixiando a las familias, de tal manera que el 33% de las personas atendidas por Cáritas tenían una inestabilidad en el acceso o la permanencia en la vivienda, ya sea por estar viviendo en una vivienda cedida, en situación de ocupación ilegal, en una vivienda cedida o compartiendo la vivienda con otras familias, entendiendo que en cualquier momento, de repente, podían verse en una situación de calle. El acceso a la vivienda en Canarias está condicionado por la falta de vivienda disponible y también por el aumento desmesurado del precio de la vivienda, que afecta directamente al presupuesto de los hogares de bajos ingresos, pues el 45% de las personas atendidas en Cáritas carece de ningún tipo de ingreso regular, como puede ser el caso de Alberto, de 41 años, divorciado y con 2 menores a su cargo. Cuenta con un empleo por cuenta ajena, sin embargo, no genera ingresos suficientes para acceder a una vivienda individual para él y para sus hijas. Paga una manutención por las mismas y manda ayuda a su familia en Venezuela. Ha tenido que alquilar una habitación en un piso que comparte con 4 personas más, no teniendo una situación de estabilidad para seguir con el cuidado de las menores. Cáritas Diocesana de Canarias, desde el área de vivienda, atendió de forma directa a 1.923 personas en situación de sin hogar en la diócesis de Canarias, la provincia de Las Palmas. Y a través de su servicio de familia vivienda de prevención del desahucio,
atendió a 208 familias en situación de exclusión residencial. Es por ello que hemos constatado un incremento de personas en situación de calle del 19% menos al respecto al año anterior, pero un 34% más respecto al año 2019, previa pandemia. Esta situación alargada en el tiempo genera en las personas un deterioro físico y mental grave que las imposibilita para cualquier oportunidad de autonomía y acceso al mercado laboral o a la integración social. Y una de las grandes dificultades que se encuentran con las personas en situación de sin hogar es el empadronamiento, responsabilidad municipal para que puedan acceder a las prestaciones públicas de protección social. El 45% de las personas atendidas en Cáritas englobaban a familias con menores a cargo, y de este 45%, el 22% eran familias monomarentales, encabezadas por una mujer. Estas familias encuentran grandes dificultades para conciliar la vida familiar y laboral y para acceder a procesos formativos, fenómeno que cada vez más es frecuente en los hogares en Canarias, también teniendo que asumir el cuidado de sus progenitores. Desde el área de animación comunitaria y familia, Cáritas atendió a 196 familias con necesidades de conciliación a través de los proyectos de infancia y apoyo familiar. Noelia, mujer trabajadora que tuvo que cuidar de su padre enfermo mientras criaba a su hija prácticamente sola, pues fue víctima de violencia de género. Tras enfermar de COVID, desarrolla una enfermedad degenerativa que le produce serios problemas de movilidad y respiratorios y le impide trabajar. Sus ingresos son limitados, no ha podido reconocer su incapacidad permanente aún y se le hace muy difícil cubrir todos los gastos del hogar, ella sola, y cuidar de su hija. Esto la ha llevado a una profunda depresión, de la que empieza a salir con el apoyo psicológico de los recursos de Cáritas. Anhela poder reconocer legalmente su incapacidad para mejorar su situación económica y no vivir privaciones con su hija y conseguir algún apoyo o prestación por su dependencia. Son ejemplos de cómo en una misma familia se pueden dar diferentes realidades agravando la situación de exclusión social y pobreza y entrando en esa espiral que estamos detectando en Cáritas. De las 29.100 personas atendidas en Cáritas, el 47% de ellas eran de nacionalidad extranjera y más de la mitad de estas estaban en situación administrativa irregular. Ha habido un progresivo aumento de la población extranjera atendida por Cáritas, principalmente de origen extracomunitario, que pasa del 37% al 42%. Los derechos de ciudadanía de las personas migrantes son más precarios. El 52% está en situación administrativa irregular y el 14%, un 7% más que en el año 2022, tiene la condición de refugio o asilo. La carencia de derechos de ciudadanía agrava las situaciones de pobreza y exclusión social, por vulnerar el derecho al trabajo y limita el acceso a una vivienda digna. En proyectos como el Centro Lugo, que trabaja con mujeres en contextos de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual, se atendieron a 476 mujeres en este contexto, de las cuales el 85% eran de nacionalidad extranjera. Como es el caso de David Enrique, que inició su proyecto migratorio y el de su familia con un hijo de 16 años. Tras pasar por Madrid llega a Gran Canaria, donde reunifica a su mujer y sus 2 hijos menores. Ha sido una trayectoria difícil para él, trabajando prácticamente día a día en lo que le saliera, principalmente en el cuidado de personas mayores. Al no tener regularizada su situación administrativa, limita sus opciones laborales y encontrar una vivienda que al no requerir nómina u otra garantía a un precio accesible para él y su familia es muy complejo o imposible. Como bien comentábamos desde el principio de esta rueda de prensa, consideramos que lo que intentamos explicar es cómo la situación en Canarias se ha ido agravando cada vez más
debido a la multiplicidad de situaciones que se pueden dar en un mismo entorno familiar o en una misma persona al mismo tiempo. Y esta situación, alargada en el tiempo, va cronificando la pobreza en Canarias y como consecuencia van produciéndose un deterioro físico y mental que está presente en los hogares más excluidos. Consideramos que este deterioro puede ser causa para entrar en la espiral de la exclusión social, pero también puede ser consecuencia de estar en ella. Nos hemos encontrado con hogares con muchas dificultades y muy graves de salud no diagnosticados y que tampoco acceden a un empleo ni acceden a la protección social pública. En estos momentos, la acogida y la escucha y el apoyo psicológico continúan siendo respuestas de gran alcance en nuestras intervenciones. Se han detectado también un gran número de personas que presentan patologías de salud mental junto con el consumo de sustancias que derivan en adicción, lo que conocemos como patología dual. La salud es esencial para iniciar cualquier proceso de inserción social. Desde el proyecto Esperanza se acompañaron a 369 personas, 233 insertas en dinámicas de consumo y sustancias adictivas, principalmente el alcohol. Desde este dispositivo se percibe un incremento de la población joven, con situaciones que van cada vez más en aumento del deterioro de la salud mental sin diagnóstico. Gabriel, con apenas 32 años, ya consume pastillas para dormir y antidepresivos. Criado en un contexto familiar complejo y en situación de exclusión residencial severa, no llega a finalizar sus estudios. Su padre vive en la calle, carece de apoyo familiar o cercano, por tanto. Desde un dispositivo público de alojamiento y acogida conectó con Cáritas y pudo realizar una formación en actividades auxiliares de almacén. Sin embargo, su principal necesidad sigue siendo la atención psicológica especializada, pues el seguimiento de su centro de salud no es suficiente. Si todo ello lo ponemos en un perfil de cuál es la fotografía que Cáritas detecta en Canarias de la situación de pobreza y exclusión social, estamos hablando de que tiene rostro de mujer, en edad comprendida entre los 40 y 59 años, de nacionalidad española, familias con menores a cargo que no superan los estudios primarios, en situación de desempleo, sin ningún tipo de ingreso económico y viven de alquiler. Todo este trabajo ha sido gracias a tener una mirada desde las Cáritas parroquiales, los proyectos y áreas, que tienen una puerta de entrada cercana en el entorno, en el barrio. Y ante la complejidad de esta situación, Cáritas ha habido en la necesidad y en la responsabilidad de mantener coordinaciones con la red de apoyo vecinal, con los centros de salud, colegios, servicios sociales municipales, entidades del tercer sector y la propia administración pública, para que juntos podamos construir una política de transformación de la realidad de exclusión social y pobreza en Canarias, en la provincia de Las Palmas. A continuación, le vamos a poner un vídeo de esta campaña. Hay algo peor que estar perdido, y es sentirse perdido. Por eso en Cáritas estamos junto a quienes sufren, ayudándoles a encontrar su camino. Estamos a su lado, en cualquier lugar y en todo momento, para defender su dignidad. Estamos en las nuevas oportunidades, en el comienzo de un hogar. Estamos en cada situación de emergencia, avanzando hacia un mundo más justo. Estamos contigo. Allí donde nos necesitas, abrimos camino a la esperanza. Cáritas. Como bien dice en el lema de la campaña de la presentación de la memoria institucional de Cáritas de este año, 2024, allí donde nos necesita, abrimos camino de la esperanza. Cáritas quiere agradecer el camino compartido a cada una de las personas atendidas desde los dispositivos de Cáritas, a cada una de las personas voluntarias que dan su compromiso, su tiempo y sus capacidades y habilidades para estar al lado de aquellas personas que están en situación de exclusión social. Quiero agradecer a todas las personas trabajadoras de Cáritas
que ponen a su servicio su profesionalidad y competencia, a las personas socias y donantes que han creído en la labor de Cáritas, que realiza su labor como iglesia en nuestra sociedad canaria, y a todas las comunidades cristianas y a toda la sociedad en general comprometida con la labor de Cáritas. Durante el año 2023 contamos con 1.159 personas voluntarias, 128 puestos de trabajo, 838 personas socias y 1.567 donantes, tanto empresas como personas individuales. Agradecer hoy también aquí la presencia de los medios de comunicación que dan la oportunidad a Cáritas de poner rostro a quien no lo tiene, de poner voz a quien no se le escucha, pero que sepamos que invisibilizar la situación de exclusión social y pobreza en Canarias no es la respuesta. Muchas gracias. Bueno, damos las gracias por esta exposición y no sé si ahora un turno de preguntas. Si queréis. ¿Han contado ustedes? Y si ya se puede hablar de un impacto generacional de esta pobreza en Canarias, porque venimos todos los años a la presentación de esta memoria y todos los años se insiste en que se cronifica. ¿Esto ya se puede decir que está causando un impacto generacional? ¿Hay generaciones perdidas en Canarias? Vamos a decir que la presentación de la memoria de este año da un paso más allá, porque llevamos años diciendo que hay una pobreza estructural en Canarias. Llevamos años diciendo que existe una transmisión intergeneracional de la pobreza. Para nosotros ese no es el mensaje nuevo. Para nosotros que la consecuencia de no haber tomado medidas ante una pobreza estructural y que se está transmitiendo de generación en generación, es que ahora la pobreza está aún más agravada, que la espiral de la pobreza está llevando a la familia a caer en un pozo del cual es muy difícil de salir. Y si antes teníamos que invertir una serie de recursos, ahora tenemos que invertir un 20% más de los recursos que invertíamos anteriormente, para poder dar respuesta a todas las realidades tan complejas que se están dando en la familia. De ahí el que hayamos dicho de que está creando una huella más profunda. El presupuesto de Cáritas Diocesana de Canarias para el año 2023 fue de 9.012.616,63 euros. Y la inversión, la aplicación de estos recursos fue de 9.158.344.48 euros. Obviamente terminamos con un déficit. Bueno, yo quería preguntar, has estado hablando siempre, bueno, han estado hablando y destacando lo de las familias y con menores. ¿Qué están haciendo las administraciones públicas? Porque quiero decir, si una persona es adulta, vale, no tiene que implicarse, pero las administraciones públicas cuando hay menores es obligación, ¿no? ¿Están recibiendo, no están dando respuesta, no están haciendo nada? Es un problema muy complejo en Canarias. Cuando hablamos de una pobreza estructural, estamos hablando de que nuestras políticas públicas y los mecanismos que estamos poniendo a disposición de la ciudadanía no están dando respuesta a la realidad de protección social que necesita la ciudadanía. Por tanto, cuando hablamos de familias con menores, obviamente cuando una familia con menores pierde el acceso a la vivienda, pues tiene que haber un sistema de protección de esos menores y se separa a los menores del progenitor o de aquellas personas que tienen la tutela de estos menores. Y existe un sistema de protección en España de los menores. Pero el adulto queda en una situación de desamparo, pudiendo terminar en una situación de sinhogarismo, que por una situación de pobreza, por una situación económica, no de desamparo de sus descendientes. Eso conlleva que para volver a recuperar esa estructura familiar, entras en una espiral y en un laberinto que es muy difícil salir. Porque la familia tiene que demostrar que tiene el acceso a una vivienda, pero volvemos a lo mismo. En Canarias existe una emergencia habitacional y los requisitos que se están poniendo actualmente para acceder a una vivienda a familias en situación de exclusión social es muy difícil o imposible acceder. Es una cadena que se va complicando cada vez aún más y por tanto estamos creando una desestructuración social.
Hola, buenos días. Quería preguntar, en cuanto a la emergencia habitacional que comenta, también lo que apuntó Gonzalo Marrero en cuanto bueno, al ingreso del turista, que está aumentando y sin embargo no repercute en los canarios. Quería preguntarle dos cuestiones. Por un lado, si entienden las manifestaciones que se están o que se celebró en este caso en toda Canarias hace algunas semanas ya, y por otro lado, en cuanto a la vivienda, si creen que los pasos que está dando el gobierno son suficientes o pueden ayudar en algo a que esta situación mejore. La pregunta es muy concreta, yo te voy a contestar concretamente, ¿no? El gobierno de Canarias lleva más de 20 años sin dar ningún paso en políticas de vivienda eficientes. En materia de si las propuestas políticas que actualmente Cáritas considera que son las adecuadas para el acceso a la vivienda, creemos que esas propuestas acceden a una ciudadanía con un mínimo de una red de apoyo o recursos mínimos, pero no acceden a la población en mayor situación de exclusión social. Hay que entender que Cáritas, como iglesia, estamos al lado de los últimos, es decir, trabajamos con una población que está en grave situación de exclusión social, que ya ha accedido por la administración pública, que ha intentado acceder al sistema de protección y no ha podido. Por lo tanto, eso nos da a entender o nos muestra una fotografía de que estas personas que atiende Cáritas, esas respuestas políticas o esas propuestas o esas alternativas que se están dando, ellas no pueden acceder. Con el tema de los En relación a las manifestaciones acontecidas en los últimos días, creemos que Cáritas apuesta por el acceso a la vivienda como un derecho. Obviamente entendemos que hay diferentes mensajes que hablan de casuísticas concretas, pero que tenemos que tener una mirada de conjunto. Por lo tanto, el acceso a la vivienda tiene que ser un derecho a la ciudadanía y de fácil acceso. Eso es una realidad que tiene que ir paralela, pero no mezclada, con la relación con el turismo, el mercado laboral o el incremento socioeconómico que no se redistribuye en aquella población que está en situación de exclusión social. Entonces creo que esas manifestaciones están faltas de otros datos, otros indicadores que visibilicen la realidad de exclusión social y pobreza en Canarias. Yo con respecto a la respuesta que ha dado Gonzalo, porque después algunos partidos políticos, en estos 20 años son diferentes partidos políticos, ¿no? Luego todos llevan responsabilidad. Y también una llamada a que todos los partidos políticos se sienten ya, dejen de hacer política y vamos a intentar dar una solución a ese problema habitacional, que no está reñido con el turismo, porque también el turismo conlleva también trabajo. Lo que hay que ponerse en las pilas. Al mismo tiempo, Cáritas dice, qué negativo siempre Cáritas, qué pesimista. No, es que nosotros trabajamos con los últimos y somos la voz de los que no tienen voz. Y, lógicamente, hay una bolsa de gente que nadie va a escuchar, que son precisamente esa gente que corren el riesgo de que quiten los hijos, no tienen vivienda, y cada día es una cadena a los cuales el problema de vivienda es crucial hoy para frenar la cadena que hemos estado hablando, de esa cadena que se va disparando de padre a hijo, metiendo por todo por con un muro que le cierra la esperanza de poder salir de la pobreza.
hay que buscar vías de abrir ventanas para poder salir de la pobreza. Yo pienso que el mensaje que tenemos hoy que lanzar es: en la estructura de Canarias se están haciendo búnker donde la gente y los pobres no pueden salir, y hay que abrir ventanas de esperanza para que puedan salir. Y bueno, pues yo pienso que es uno de los grandes datos que tenemos, y que se pongan las pilas y que entre todos vamos al bien común, que hay que abrir siempre ventanas para que la gente pueda salir. Por eso también ese lema de Camino de la Esperanza, ¿no? Y Cáritas quiere ser un camino de la esperanza, una voz de los sin voz, decirle: oye, a las administraciones públicas hay que abrir ventanas, hay que dar respuesta a la vivienda, hay que dar respuesta. A mí me llamaba siempre mucho la atención las hermanitas de la Cruz, allí en Sevilla, decían: los pobres son pobres de todo, los pobres son pobres de todo. Bueno, pues vamos a intentar ir creando caminos donde puedan ir saliendo de pobreza en todos los campos culturales, de estructuración familiar, de vivienda, de alimentos. Bueno, pues eso es un poco la cuestión. Así que Cáritas no es pesimista, es optimista, es esperanza, y esperemos que entre todos pongamos un granito de arena para ir corrigiendo todo este problema, sobre todo hoy de vivienda, que está sobre la mesa puesta en los gobiernos de nuestro país. ¿Alguna otra pregunta? Una ventana. En la línea de tu pregunta y de las manifestaciones, hay un dato que se oculta. Hay en Canarias en este momento censadas más de 200.000 viviendas cerradas. Y ayudaría mucho a abrirlas a resolver el problema. Sí, que ayudaría mucho a abrirlas a resolver el problema de la vivienda en Canarias. Pues si no hay más preguntas, damos por concluida la rueda de prensa. Muchas gracias.